Muy bien, comenzamos. Invitamos a nuestros televidentes para que opinen a través de las cuentas de Twitter de nuestro equipo periodístico del programa La Noche, que respondan la siguiente pregunta. ¿Cuál creen ustedes que es la principal amenaza que enfrenta la prensa en América Latina? Es la pregunta que hacemos a todos nuestros televidentes. Ustedes pueden responder a través de las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. Saludamos a nuestros invitados, los protagonistas de la noticia en Nueva York, desde diversas partes de los Estados Unidos. Hoy nos acompañan diferentes periodistas, expertos para analizar esta importante discusión en el marco de este importante premio del Estado de la Libertad de Prensa en América Latina. En Nueva York está Donna De Cesare, ella es fotógrafa, es ganadora del premio María Moores Cabot. En Miami está David Adams, es jefe de la oficina de Thomson Reuters para el sureste de los Estados Unidos y el Caribe. También ha sido ganador del premio María Moores Cabot en el 2002 y actualmente fue jurado de este premio que fue entregado esta semana en Nueva York, en los Estados Unidos. Y en nuestros estudios en Washington está Eduardo Schumacher, él es defensor de las audiencias de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. También es profesor de la prestigiosa Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia. Señor Schumacher, bienvenido al programa La Noche de NTN 24 y comienzo inmediatamente con usted preguntándole sobre el significado que tienen estos premios que fueron entregados esta semana en el marco de una conferencia en donde se trató el estado de la libertad de prensa actualmente en el continente. ¿Cuál es el significado que tiene este premio que fue entregado en la Universidad de Columbia, en Nueva York? Mire, los premios destacan el trabajo bueno que ha hecho varios periodistas latinoamericanos y norteamericanos sobre América Latina. Y la idea es proteger, es alimentar el buen periodismo. No es un premio diseñado para combatir con gobiernos, más bien es un premio para ayudar el periodismo y para ayudar el entendimiento entre los pueblos del hemisferio. Voy con David Adams, él fue jurado de este importante premio María Moores Cabot. En los Estados Unidos también nos acompaña hasta ahora, señor David, de Miami. Frente a la pregunta que le hacía el señor Schumacher, surge la pregunta en este momento, frente al tipo de periodista que en este momento está siendo premiado por este galardón de periodismo, el más antiguo del mundo, el prestigioso premio María Moores Cabot. ¿Qué tipo de periodista es el que se está premiando en este momento y qué mensaje está enviando el jurado? Usted que fue uno de los que tomó la decisión de premiar a estos periodistas que fueron galardonados esta semana. Sí, no, lo bonito del grupo, estos cuatro periodistas, es las diferencias que tienen. Cada uno tiene una habilidad distinta. Donna como fotógrafa, que ha trabajado en situaciones muy difíciles entre las pandillas de Centroamérica en particular, tratando de dar testimonio al sufrimiento humano de estos mismos pandilleros y obviamente el daño que causan en el país, pero también tratando de humanizar un poco el problema con su lente. Y John Lee Anderson, que escribe crónicas largas en la revista El New Yorker, donde él puede dar una impresión muy detallado, con artículos largos que le permite entrar muy al fondo en temas como ha hecho en Brasil, en las favelas. Hizo un artículo fantástico sobre un narcotraficante en una de las favelas. También acaba de escribir un artículo fascinante sobre Cuba, sobre un escritor de novelas de detective en Cuba, usando el ejemplo de ese señor para entrar un poco en el tema de qué se puede decir en Cuba y qué no se puede escribir. Y Maury Koenig, que es el caso de un periodista que tuvo que abandonar su país por escribir sobre temas muy delicados como es el tráfico humano y también la corrupción en el estado de Paraná. Y entonces cada uno es reconocido
por un talento distinto. Y realmente el factor común en todos es la calidad de su trabajo. Como bien dijo Eduardo, no es exactamente un premio que obviamente a veces tiene el efecto de proteger un periodista que está amenazado o corre peligro. Pero eso no es la intención, la prioridad del premio. Ni, como dijo Eduardo, enfrentarnos contra gobiernos. El premio es basado en reconocer talento, calidad periodística durante largos años. Es un premio a la carrera. Donna, yo conocí a Donna en los años 80 en Centroamérica y ella ha estado trabajando años largos especialmente enfocado en el tema de los pandilleros, que es un tema que ha durado demasiado tiempo. Es una de las realidades de América Latina, su carrera en Perú. Permítame, señor David, voy precisamente no solamente en Centroamérica, ¿cierto? Permítame, voy con Donna de Cesare, es fotógrafa y es una de las premiadas. Quiero felicitarla. En el programa La Noche, NTN24, el canal internacional de noticias, estuvo allí en esa premiación. Fue el canal aliado de este importante evento. La queremos felicitar y preguntarle a usted como periodista, como una de las comunicadoras más reconocidas y en este caso, pues, a través de su lente más valientes de América Latina, ¿qué significado tiene para usted recibir hoy, en este 2013, ese importante galardón, el más antiguo de la historia del mundo? Bueno, para mí fue un honor enorme, ¿no? Porque, bueno, el prestigio de este premio es importante en Norteamérica y Latinoamérica. Y para mí es lo máximo que yo podía esperar en mi vida como periodista, porque América Latina ha sido mi segundo hogar. Yo he dedicado toda mi carrera periodística casi enfocado específicamente en historias en América Latina. Entonces, como David mencionó, parte de mi trabajo largo es esa labor de documentar el impacto de trauma en los niños durante los años de las guerras civiles en Centroamérica, hasta tomar el tema de las pandillas en los Estados Unidos, en los barrios de inmigrantes y la deportación a estos jóvenes de regreso a Centroamérica que fomentó que las pandillas dispersaron por allá. Pero he hecho trabajo en otros países también y siempre mi preocupación es sobre la juventud, que la juventud no tiene opciones. Es un gran reto para toda América Latina. Donna, a usted como periodista y hoy galardonada en este importante claustro universitario, el más prestigioso de periodismo del mundo, que es la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia, en Nueva York, en los Estados Unidos, quisiera preguntarle cuál es el reto principal que enfrenta un periodista hoy en América Latina. En la década de los 70, comienzos de los 80, de alguna manera eran las dictaduras del Cono Sur, las dictaduras que afectaron a América Latina, eran la principal amenaza para el periodismo. Hoy, en el 2013, ¿cuál es la principal amenaza desde su lectura? Bueno, yo no puedo hablar por todos los países. Yo creo que cada lugar tiene su propia experiencia, pero donde yo he hecho mi trabajo, yo creo que el problema más importante es el problema de la violencia, de crimen organizado. Eso es esa violencia que está silenciando muchos periodistas en México y Centroamérica. Entonces yo creo que eso es el reto más difícil. Cómo proteger la integridad física, pero no solo eso, también cómo proteger su valor, su misión de periodismo y su estado emocional para poder manejar el miedo, para seguir en el trabajo. Eso es uno de los retos, yo creo que es más importante en este momento. Y parte del trabajo que yo hago con el Centro DART para periodismo y trauma es precisamente sensibilizar a los periodistas a la necesidad
de entender el impacto de violencia en uno mismo y también en las víctimas, para hacer un periodismo más respetuoso, más ética, y también para tener reconocimiento de que tenemos que también proteger nosotros mismos. Permítame, Donna, voy nuevamente con el señor Eduardo Schumacher en nuestros estudios en Washington. Él es defensor de audiencias de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. Señor Schumacher, quiero preguntarle sobre esos retos que tiene el periodista de América Latina. ¿Cuál cree usted que es el principal reto que tiene el comunicador? Usted es profesor, es uno de los reconocidos académicos más ilustres de la Universidad de Columbia en Nueva York y tiene conocimiento de las diferentes problemáticas que enfrentan los periodistas en nuestro continente. ¿Cuál cree usted que es el principal reto que tienen ellos hoy? Sí. Mire, es diferente en diferentes países, como ha dicho Donna, ¿no? Pero yo creo que en todos los países hay algo en común y es el reto de informar al pueblo. Algo curioso está pasando en América Latina, en que la confianza del pueblo en los periodistas y en los medios es altísimo, mucho más en América Latina o en Europa. O sea que los medios están vistos como defensores del pueblo frente a todos los desafíos que son muy diferentes en cada país. Y entonces, esta confianza que tienen los medios y los periodistas es algo muy importante que hay que proteger y hay que defender y hay que trabajar para informar al pueblo con los hechos, con la verdad, para hacer investigaciones cuando sean necesarios y a veces no, como ha pasado en Centroamérica, que como Donna sabe muy bien y yo también he trabajado por allá, a veces también hay que arriesgar su propia vida. Señor Schumacher, permítame, voy con David Adams, quien fue jurado de este importante premio, cuyo resultado nos entrega de alguna manera un diagnóstico de los temas que están centrando la atención de los periodistas y qué tipo de periodismo es el que se está haciendo en América Latina. Como bien lo han afirmado nuestros panelistas, cada uno de ellos en un contexto específico diferente. Una cosa es ejercer el periodismo en Venezuela, otra cosa es hacerlo en Colombia, algo muy diferente es hacerlo en México, algo también, digamos, distinto es hacerlo en los Estados Unidos. Usted que tuvo la oportunidad, digamos, de revisar los perfiles de diferentes periodistas, ¿cuáles son, digamos, los temas más acuciosos, las preocupaciones que tienen los comunicadores en este momento en América Latina, los retos más fuertes? ¿Se conserva ese paradigma liberal de que la prensa sea el ente fiscalizador de los que tienen el poder o la prensa de alguna manera ya está politizada en algunos países? No, yo creo que en términos generales el continente luce mejor ahora comparado con hace, digamos, 30 años. Hay menos dictaduras militares, por ejemplo, donde uno no podía expresarse en nada en contra del sistema. Hoy en día hay mucho más libertad de expresión y libertad de prensa en el continente. El problema es que, como usted ha dicho, está condicionado en ciertos países con agresión e intolerancia, por ejemplo, en el caso de Venezuela y en el caso de Ecuador, con leyes nuevas aprobadas este año que limitan y tratan de regularizar a los medios de una forma que casi lo hace el trabajo imposible. Pero en general, como hay, con la excepción de Cuba, como hay gobiernos que tienen plena libertad de prensa, los problemas entre gobiernos y periodistas en muchos casos son en estados. Por ejemplo, en Brasil, el Estado nacional, federal, reconoce muy bien la libertad de prensa, pero en algunos estados, como por ejemplo donde trabajó Mauri Koenig,
él tuvo serios problemas porque la impunidad es mucho más, se rige mucho más en los estados donde la atención de los medios es menos intenso. En las capitales yo creo que hay mucho más fuerza de la prensa. Entonces, en general, una situación creo que más positiva, pero como ha dicho Donald, mucho peligro del crimen organizado, el narcotráfico, por ejemplo, y en los estados, en los gobiernos estatales corruptos que pueden ser muy peligrosos para el periodista también. David, permítame, vamos a una primera pausa a comerciales, no sin antes leer algunas de las opiniones que nos dan nuestros televidentes a la pregunta que hacemos el día de hoy. ¿Cuál cree usted que es la principal amenaza que enfrenta la libertad de prensa en el continente americano? Luis Carlos Jacobsen nos dicen hasta ahora: para él la militancia en el periodismo, el olvido del deber de buscar y brindar información desde objetividad. Para él ese es el principal reto. Jorge Fernández, otro de nuestros televidentes que hasta ahora nos sigue en Twitter, nos dice que la principal amenaza es la venta de conciencia a gobiernos y monopolios dueños de medios, independencia cero. Y Orlando Castro nos dice que seguro no es la violencia, sino los gobiernos autoritarios. Muy bien, esas serán las opiniones de nuestros televidentes a través de Twitter. Vamos a una primera pausa comerciales. Cuando regresemos, continuaremos analizando el futuro de la libertad de prensa en América Latina, su estado actual. A propósito del último informe que fue emitido por la Sociedad Interamericana de Prensa, un preocupante informe donde queda claro que los periodistas de países como Venezuela, Ecuador, Bolivia y Argentina enfrentan fuertes retos en su deber de informar. Ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.